Y para los micrófonos del 88.9 siempre es un honor, un placer, primero leerlo, porque es uno de los grandes periodistas en estos temas del crimen organizado, y además un gran escritor. Su más reciente libro, que habla del Chapo, pues habla del túnel de 10 metros de altura, José Reveles, y de rieles, algo que estuvimos escuchando el fin de semana y que de hecho se supo de cómo escapó el Chapo por medio del túnel que tú relatas en tu libro. Maestro, un abrazo para ti, muchas gracias por aceptar la llamada. Un saludo con mucho gusto y a tu auditorio también. Bueno, ¿con qué te quedas con lo que ha dicho el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Pepe? Pues a mí me parece que cada vez que dan explicaciones se enredan más el tema, porque lo que nos están informando es que había una vigilancia de las 24 horas con cámaras dentro de la propia celda, que no en todas las celdas hay, sino en la del Chapo sí había, pero que tenía puntos ciegos. Entonces no sé para qué sirve una cámara de ese tipo, alegando el respeto a los derechos humanos por la intimidad que otros presos o expresos de estos penales han denunciado, como fue el caso del propio Raúl Salinas de Gortari, que dijo que bueno, no tenía ni siquiera privacidad para ir al baño y que tenía un foco prendido durante las 24 horas y que no le permitían salir más que una hora al patio. Entonces, yo no sé de qué privilegios usaba el Chapo Guzmán para tener un lugar que no era captado por las cámaras. Entiendo que era donde él tenía que hacerse el aseo y las necesidades fisiológicas, pero tampoco se vio jamás el boquete, el hoyo por el cual se fue, ni tampoco se escuchó el ruido de cuando penetró, no sé, el taladro, lo que haya sido, para romper el piso. Entonces todo aparece más confuso hoy que antes, porque si era el más vigilado y además trae un brazalete de localización, de geolocalización dentro del penal, pues con más razón es difícil pensar que nadie se haya dado cuenta. Maestro José Reveles, tú que le has dicho al Chapo, el Chapo Topo, que hablas de los túneles con que él se ha caracterizado para mandar la droga y, por cierto, escapar, entonces, ¿tú no estás convencido que se haya ido por el túnel, Pepe? No, yo creo que es muy probable la hipótesis. No se puede asegurar nada porque recibimos información que no podemos corroborar tan fácilmente, pero sí era factible y además tenía el conocimiento, la tecnología, la expertise, como dicen, para con sus asesores topógrafos, ingenieros, calculistas, hacer esa horadación tan larga, más de 1,5 kilómetros, nos dicen ahora, de tal manera que hay esa posibilidad de darle crédito a la autoridad. Pero pues él pudo haberse ido de cualquier manera, porque lo que cuenta aquí es el dinero y la corrupción interna del penal y externa también, colaboración externa, para romper todas las barreras de vigilancia, para dejar, digamos, a un prisionero que esté en un centro de reclusión y esté en un lugar restringido, permitirle circular por todos lados. Ese sería el problema. Entonces, maestro José Reveles, tú le dices al público, a tu público del 88.9 aquí en la región de Jalapa, que es una hipótesis que él se haya ido por el túnel. ¿Puede haber otra hipótesis entonces? Sí, claro, se ha empezado a manejar ahora muchísimo que eso fue solamente una ficción, un distractor y que él pudo haberse ido por la puerta, por donde fuera necesario, o en la camioneta del jefe de custodios, en fin. Hay un compadre del Chapo que se llama Otto Herrera y que fue preso en el reclusorio sur, él es guatemalteco. Sí. Y en una ocasión salió de ese reclusorio, dicen que pagando $6 millones, en la camioneta del jefe de custodios. Y así está juzgado el asunto. Pero que ya lo recapturaron, está otra vez preso. Pero bueno, todo puede ocurrir. Y el Chapo tiene la capacidad económica porque no se la quitaron, no se la mermaron en todos estos 16 meses que estuvo en la cárcel. Esos $1,000 millones que dice la revista Forbes, pues ¿dónde están? Claro. Nosotros no sabemos como mexicanos si lo han molestado con el pétalo de $1, ¿no? Entonces, quizá ni siquiera el sábado se haya ido, José. A lo mejor en otro momento ya se debió haber ido. Bueno, eso sí es más difícil porque tenía que cuadrar. Aquí una de las dudas principales era
que si la última vez que lo avistaron fue a las 8:52 de la noche del sábado, ¿cuánto había pasado para que dieran el aviso? Nos dice anoche el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que fue inmediatamente, pero no aportó los datos. Entonces, yo sigo pensando que pudo haber transcurrido 1 o 2 horas, y eso también se compra, tiempo valiosísimo, sí, en donde no se dé el aviso, se alude o se pretexta que hay protocolos que hay que seguir, y por tanto el aviso es tardío. Ayer se publicó en un diario como el ejército se enteró 3 horas después. 3 horas después, pues ya, ¿en dónde estaba el Chapo? En cualquier lugar pudo haber estado. Sí, porque, bueno, quizá se haya ido hasta por aire, ¿no, José? O sí, por... sí pudo tomar una avioneta particular, por ejemplo, en el aeropuerto de Toluca. Sí. Antes de que lo cerraran, Pues se va. pues se puede ir a Centroamérica o a una isla del Caribe, o hacia su rumbo. Claro. O sea, basta con que vuele a Nayarit, ya de ahí se va en carretera a sus dominios, ¿no? José Reveles, dice el secretario de Gobernación que en tiempo de crisis no se debe de renunciar, se tiene que afrontar la crisis. Sí, bueno, él no renuncia, pero exigió la renuncia de 3 altos funcionarios, Claro. que son el director del penal, la coordinadora de las cárceles federales y el director de prevención. Como tú sabes, y lo sabe el auditorio, prevención dependía de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se fugó el Chapo de Puente Grande en 2001. Sí, cómo no. Y en aquellas épocas pues se acusó a personajes más altos de la política que no fueron investigados. Simplemente la investigación paró en el director del penal. En esta ocasión están pidiendo unas renuncias, pero, o ya las pidieron, pero la investigación meramente jurídica, judicial, penal, seguramente estará en la dirección de ese penal de alta seguridad, así lo vislumbro yo. José Reveles, por último, ¿cuánto tiempo entonces va a pasar para recapturar al Chapo, si es que se puede hablar de una recapturación? Bueno, cada vez resulta más difícil porque él tendrá mucho más cuidados que antes, ¿no? Claro. Creo que si son de alguna manera verídicos y comprobables los mensajes por las redes sociales que mandó su hijo Iván Archibaldo, pues ahorita le debe estar dando una paliza para que no se ande difundiendo mi papi ya se va a salir de la cárcel, ¿no? Bueno, no lo sabemos. De todas maneras, él tratará de recomponer su imperio y eventualmente tomar venganza de quienes lo delataron, que en este caso son los Zambada, padre e hijo, el Mayo y el Vicentillo, y finalmente ajustar cuentas con el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues que se está insubordinando, se quiere convertir en autónomo habiendo sido brazo solamente del cártel de Sinaloa. Pues José Reveles, hay que decirle al público que lea El Chapo, Entrega y Traición. Ahí hablas a detalle de los túneles que realiza. Él construyó la frontera. Él construyó la frontera. Sí, hay Tienes una toda la razón. descripción de el primer túnel que pongo como ejemplo allí, que es de la mesa de Otay de Tijuana hacia San Diego, Sí. y que exactamente mide 10 metros de profundidad, tiene pasillos ventilados con iluminación y con riel para transportar droga o lo que sea. José Reveles, sabes el afecto y la admiración que le tengo. Muchísimas gracias por contestar esta llamada, ¿eh? Eres muy amable, te mando un gran abrazo. Muchas gracias a José Reveles, un experto en cuanto a temas de crimen organizado. Sí, el más reciente libro de José Reveles se llama El Chapo, Entrega y Traición, y precisamente es una radiografía exacta del túnel que se está presentando a un costado de el penal de alta seguridad del Altiplano. Para él, para José Reveles, esto es una hipótesis. Él no cree que se haya ido por el túnel que se fabricó.